Hola a todos y todas, mi nombre es Araceli Lebrero y en esta oportunidad vamos a ver uso e interpretación de las recetas de cocina. Receta es un conjunto de instrucciones que describen en forma ordenada un procedimiento culinario. Cuenta con una lista de ingredientes, los cuales los vamos a encontrar en orden de aparición de mayor cantidad a menor cantidad, la temperatura de cocción, si es a temperatura fuerte, temperatura moderada, suave, el tiempo tanto de la preparación como de cocción, los métodos de cocción que requiere, fritura, horno, hervido, al vapor, y el número de porciones que obtendremos con esa cantidad de alimentos. La receta, bien detallada, ofrece ventajas. Por ejemplo, la primera ventaja es que nos aseguramos de que el plato quedará bien. Si tenemos la capacidad de seguir bien los pasos, no nos salteamos ninguno y medimos bien todos los ingredientes, el menú va a salirnos bien. Y esto es reproducible, o sea, lo vamos a hacer muchas veces, todas las veces que hagamos la misma receta, siempre llegaremos a ese menú y a ese plato que va a estar bien preparado. Se ahorra tiempo y energía porque al seguir los pasos de manera ordenada, secuencia tras secuencia, ahorraremos tiempo y descuidos. Se conoce la cantidad de porciones y esto nos permite un cálculo según lo que necesitemos, evitando también un desperdicio de alimentos al cocinar de más y también nos evitamos que nos falte comida en caso de que tengamos comensales. La receta nos permite calcular la cantidad necesaria para, para la cantidad de comensales que tengamos en la mesa. El plato siempre quedará igual, sabor, apariencia, textura. Esto es lo que les decía al principio, que es reproducible y además nos permite conocer el costo. Teniendo la lista de alimentos y teniendo los precios actualizados de los alimentos, podemos calcular el costo de la receta. Las características deseables que debe contener una receta: la información confiable, que la receta haya sido probada bajo las condiciones similares de nuestro país. Esto está relacionado con los alimentos contenidos en esa receta, que podamos conseguirlos, ¿sí? Que sean alimentos familiares nuestros, que formen parte de nuestra cultura alimentaria y que sabemos que los podemos conseguir en el mercado. Si bien, si entramos a internet y buscamos recetas eh, y no hacemos una lectura crítica, puede haber una receta que sea de una comida de otro país, por ejemplo Perú, y aparezcan alimentos que no sean, que no los consigamos en nuestro mercado, ¿sí? La receta debe ser fácil de leer y fácil de seguir, usar pocos ingredientes y, como les decía antes, que estos ingredientes se puedan conseguir en el mercado local, que los utensilios y el equipo necesario para realizar dicha receta no sean, no sean sofisticados, que sean sencillos, disponibles en casa y que los ingredientes principales sean ingredientes económicos. ¿Cómo se describen las recetas? En tercera persona con verbos en infinitivo. Por ejemplo, batir los huevos con el azúcar. Vemos que el verbo batir está redactado de manera infinitiva. En oposición a ese ejemplo tenemos batí los huevos con el azúcar. Ese batí está dirigido. Eso está mal narrado, mal redactado. La selección de alimentos debe ser completa y correcta. No puede faltar un alimento en la lista de ingredientes que luego aparezca en el procedimiento. Eso
suele suceder muchas veces en recetas, por omisión, no está en la lista de ingredientes algún determinado alimento, pero luego en los procedimientos aparece. Y eso genera un contratiempo si no leímos antes de comenzar la receta. Los tiempos de cocción y las temperaturas, si es por hervido, si es por fritura, al horno, si es a temperatura baja, alta, fuego lento, fuego suave, todos esos detalles deben de estar redactados. Debe contener un título, los ingredientes en lista agrupados de mayor a menor y luego la preparación, lo que se denomina también procedimiento, que son la serie de pasos desde el inicio hacia el final de la receta. Interpretarlas, leer bien la receta, los ingredientes, las cantidades y formas de uso antes de comenzar para que no surjan contratiempos en el momento, determinar el equipo necesario, hacer una lista del equipo de ingredientes que necesitamos, así nos aseguramos de tener todo a la mano, y evaluar qué preparativos se deben hacer con anterioridad. Engrasar un molde, prender el horno para precalentarlo, enfriar líquidos o líquidos a temperatura ambiente, derretir manteca. Son todas preparaciones que deben hacerse con anterioridad a comenzar. Recomendaciones generales a la hora de realizar una receta, familiarizarse con los términos que se usan en la receta, ¿sí? Al leerla, preguntarnos, ¿conozco todo? ¿Entiendo lo que dice? Por ejemplo, tamizar la harina. ¿Sé lo que es tamizar? ¿Tengo el tamiz en casa? Por ejemplo. Asegurarse de que se cuenta con el tiempo necesario que requiere la preparación de la receta, y la preparación es toda la preparación desde el inicio, desde preparar todos los alimentos, más el tiempo de la cocción. Y escribir en la receta las sustituciones y las alteraciones, o si es necesario aumentar o reducir las cantidades. Puede ser que reemplacemos un alimento por otro y aumentar o reducir las cantidades. Este ítem es importante cuando trabajemos en hospitales. Los licenciados en nutrición que trabajan en cocinas de instituciones, puede ser un hospital, un hogar de ancianos, un hogar de niños o cualquier otra institución. Este punto es importante debido a que vivimos haciendo sustituciones según la estacionalidad de los alimentos, si estamos en invierno, en verano, si está disponible ese alimento o lo vamos a sustituir por otro. Por ejemplo, también un tipo de carne, si el menú lleva trozos de pelleto o trozos de roast beef, no tenemos, y entonces lo vamos a sustituir por trozos de pechuga o trozos de pollo, en su defecto de cualquier parte del pollo. Y si es necesario aumentar y reducir las cantidades, será en función de la cantidad de internados o de pacientes o de comensales de esa institución que tengamos en el día. Y medir cuidadosamente los ingredientes también es importante, tanto como cuando hacemos una receta en casa, ¿sí? Para hacer una torta, una simple torta como vamos a ver ahora, como cuando estamos en una institución y necesitamos cocinar hoy para 40, mañana para 50, pasado para 80. Medir los ingredientes cuidadosamente nos asegura de que obtendremos la cantidad de porciones, raciones necesarias. Así como también, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la torta, si medimos mal el azúcar o medimos mal la harina, la torta puede salir baja, puede salir sin gusto dulce o
contrariamente muy dulce, ¿sí? Se pueden alterar las características organolépticas del producto final. Esta es una receta de una torta de limón y yogur descremado. Como vemos, define el número de porciones, 8 porciones. Tiempo 40 minutos. Este tiempo es el tiempo de preparación sumado a los 20 minutos dentro del horno. La cocción es al horno. Esas son las características. Por otro lado, tenemos la lista de ingredientes agrupados en cantidad de mayor a menor. Y por último, el procedimiento, que son es la lista de pasos en orden, en secuencia, desde el inicio hacia la última etapa, que es llevar al horno. Colocar, como ven, los verbos están en infinitivo: colocar, incorporar, mezclar, colocar la preparación en un molde, incorporar la harina de a poco en un tamiz. Bien, eso es todo, eso es infinitivo. Mezclar con un batidor. Aquí tenemos batidor, el cual es un utensilio sencillo que tenemos en casa. El tamiz también es un utensilio sencillo. Y en este paso vemos que dice colocar la preparación en un molde previamente enmantecado y enharinado. Como les decía anteriormente, que leer, ¿sí?, todas las preparaciones previas. Llevar a horno moderado aproximadamente 20 minutos. Este horno moderado también tuvo que haber sido prendido con anterioridad para alcanzar la temperatura de 140 a 150 grados. En este ejemplo vemos las raciones de un hospital. O sea, esta es la receta que pertenece a un menú hospitalario, donde tenemos carne a la cacerola con vegetales, el régimen normal. Ya lo van a ver cuando lleguen a Administración de Servicios de Alimentación. Vemos la lista de alimentos. En este caso se ordena por grupo alimentario, ¿sí? Carne, vegetales y alimentos no perecederos. Entonces, este numerito, el de 80, es el número que va a ir variando. Un día podemos tener 80, tal vez a la semana siguiente podemos tener 20. Entonces, teniendo la cantidad que lleva la receta para una porción, podemos calcular el número total de raciones, el número total de alimentos según el número de las raciones. Bueno, muy bien, hasta acá llegamos y nos vemos en el foro para consultas y sugerencias.